Ahora le cambié de lugar a Adriana, sí. Porque, fíjense, si yo me siento donde está Adriana, se ve una doble pelona. Y entonces, porque yo estoy pelón, entonces mejor le dije a Adriana, mejor tú vete como Conehead y ya. ¿Has visto? ¿Te acuerdas de esa película de los Conehead? Ay, sí, buenísima. Buenísima, ¿no? Los extraterrestres, ¿no? Que tienen... Oye, Adriana, bueno, esta semana en los Estados Unidos vamos a estar al pendiente de varias cosas, pero la más importante de todas, digo, el proceso de vacunación. Tenemos ahí algunos otros pendientes en ámbito internacional, lo que está sucediendo en Rusia, las acciones de Biden con el tema migratorio. Hay muchos temas en la mesa. Sin embargo, el tema que por excelencia será la posibilidad de que dentro de la ilegal o la ilegalidad se dé el juicio político en contra de un expresidente por primera vez en la historia, de ya no estando en la oficina oval. Sí, bien lo dices, porque no hay plazo que no se cumpla. Ni deuda que no se pague. Ni deuda que no se pague. Y esta semana sí, ya podremos decir que ya empezó el juicio político de Donald Trump, aunque mañana oficialmente empezará, pero ya hoy los abogados de Donald Trump empezaron a ampliar un poquito más los alegatos de su defensa, de lo que van a defender. Y mañana y pasado pues ya será este tema del impeachment, pero bien tú lo dices y es un tema que hemos estado comentando aquí, si es legal o no es legal, y creo que todo el mundo ha estado cacareando ese tema, es la retórica, pero estamos dejando de lado algo muy importante que es la pregunta. ¿Por qué no ha sido Donald Trump llevado a una acusación criminal? Porque el juicio político, para recordarle al auditorio, es eso, es político, no es criminal, no se va a la cárcel. No. Pierde la posibilidad de ser presidente o candidato otra vez, pero es meramente político. Y pierde la posibilidad de ser juzgado por el mismo delito en una corte criminal, judicial. Entonces, ¿por qué no? Sí, eso puede ser, aunque podrían darle la vuelta. El hecho es que esa es la pregunta que deberíamos de estarnos planteando, o deberían de estarse planteando los senadores en este sentido, porque para nada más pasar un recuento de los delitos que ha incurrido Donald Trump. Bueno, tenemos primero, cuando viola las leyes de campaña, en su primera campaña política. Viola las leyes de campaña, es un delito federal, lo ayuda el que era su incondicional, Michael Cohen, su abogado antes de Rudy Giuliani, que por cierto está preso, o bueno, está bajo arresto domiciliario, 3 años por ese delito. Y ese delito que cometió junto con el presidente. Y el presidente sale bien librado por el tema de tratar de silenciar a Stormy Daniels. Y por ser presidente, porque tenía un fuero constitucional, ¿no? Uh-huh. Ahora, como bien lo dices, en esa misma época se dio el escándalo también de Stormy Daniels, ¿no? Está ligado junto con Michael Cohen, también. Porque por eso es el delito electoral, porque le pagan justamente con dinero de campaña para silenciar a Stormy Daniels, que era amante, o según esto, de el entonces candidato, después presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y ese es uno de los cargos de Michael Cohen. No pasó nada con Stormy Daniels. No pasó nada. Con Stormy Daniels no pasó nada. Ni con el abogado que tuvo grandes reflectores, el abogado Stormy Daniels, después acabó involucrado en todo. Sí, estaba candidateado para ser presidente. Sí, quería ser gobernador y después presidente. Sí. Bueno, entonces, un delito. Otro delito. El haber minimizado la pandemia a propósito también es un delito criminal, podría ser un delito criminal, claro, si lo podrían hacer así homicidio los abogados. Culposo calificado en términos de genocidio. Porque además está documentado, que se lo dijo directamente a este periodista del Washington Post. Se lo dijo clarito, que iba a minimizar la pandemia para no causar pánico. Y realmente pues era para que no le causara ningún daño político. Ahí está el otro. Y el último pues es el del Capitolio, el que vimos todos el 6 de enero, cuando incita a la insurrección, que es justamente por lo que se le está llevando a un juicio político. ¿Y qué ha pasado? Bueno, ha pasado que el presidente está en el Mar-a-Lago, en su mansión de Florida, sin su juguete favorito, que es Twitter, eso sí, sin los privilegios de ser un presidente, eso sí, pero con la esperanza y con la tranquilidad de que el Partido Republicano sigue siendo de él.
Y bueno, entonces... Pues hay que ver si es cierto, ¿no? Hay que ver si es Mira, tenemos una entrevista que te invito a que estés con nosotros, con Ramón Morales Izaguirre. Él es internacionalista, es consultor político, profesor de comunicación política y persuasión. Y justamente el tema, Ramón, te saludo con gusto, es la viabilidad de este proceso. Y Ramón, gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta que te hago es, ¿constitucional o no constitucional el juicio al presidente Donald Trump? Gracias, Pedro, por la oportunidad. Y bueno, es una extraordinaria pregunta y como todo lo constitucional, tiene un espectro muy amplio. Debemos de reconocer qué tan cerrada estuvo la elección, ya estado por estado, lo divididos perfectamente a la mitad que están muchos estados. Estados Unidos está enfrentando un proceso de muchísima división que fue motivado por la elección, porque la elección se trata de dividir para tener grupos de comunicación, para tener mercados electorales, y después cuando gobiernas hay que unir. Entonces, eso es parte del proceso del ciclo de poder. Alexander Hamilton y algunos de los constitucionalistas diseñaron que el juicio del impeachment fue un mecanismo político para conciliar las facciones políticas que van a competir, pero no es un asunto para los ciudadanos realmente. O sea, sí va a impactar el mercado, pero esto es una cosa de políticos para políticos luchando por el poder. Y es muy importante ver al político como tal negociando, Chuck Schumer y Mitch McConnell negociando los procedimientos de cómo se iba a conducir este juicio y cómo miden al país en facciones. Hamilton nos advertía del demonio de las facciones en el ensayo federalista, creo que era el 16. El punto es que Estados Unidos está enfrentando esa división, pero al mismo tiempo le da la oportunidad al Estado y a Joe Biden de reconstruir la imagen y el posicionamiento político de Estados Unidos. Joe Biden se ha propuesto de construir al trumpismo, de construir las órdenes ejecutivas que había planteado, reactivar las órdenes ejecutivas, los fajos de órdenes ejecutivas de que ya había planteado Obama, la reincorporación de Estados Unidos al Tratado de París y cómo el péndulo norteamericano del excepcionalismo, así lo llaman, a veces es aislacionista, como era con Trump, y a veces es internacionalista, como es con Biden. Entonces Biden comienza a posicionarse a favor del líder de la oposición, de Vladimir Putin, que en este momento enfrenta un proceso es igual de importante o igual de trascendente lo que está sucediendo en Rusia, y Joe Biden se posiciona a favor de el líder de la oposición. Es algo único y sin lugar a dudas este proceso de impeachment le da mucha institucionalidad a Estados Unidos, precisamente lo que ustedes estaban comentando, para dar ante el mundo esta presencia de liderazgo que había minado mucho la imagen de Estados Unidos. Y Joe Biden lo decía muy claramente, o sea, Estados Unidos no se va a hacer, no le va a dar la espalda a lo que es, al comportamiento de Rusia, y lo que está sucediendo en Rusia es igual de importante. Contrastar con Trump, mostrar institucionalidad, de construir al trumpismo y la oposición con Rusia son parte del proceso político que conjuga más fuerza con este juicio político contra Trump. Y además lo que creo que es muy importante es pensar electoralmente. ¿Quién podría ser el líder de la oposición más viable contra Joe Biden? Trump. Sí, Donald Trump, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas sería Donald Trump, que inclusive ya se está hablando tiene Donald Trump de tener un partido, ¿no? Una oposición es altísimo. Él pierde por la pandemia, pero había dejado a Estados Unidos sin crisis económica y sin guerra. Era el líder de la oposición perfecto. Desarticular al líder de la oposición perfecto con este juicio de impeachment no solo contrasta contra Trump, nulifica a los republicanos porque no tenían opositores, todos apoyaban a Donald Trump. Todos los republicanos creo apoyaban. Que en ese punto tienes razón. Digo, Donald Trump, previo a la pandemia, era un presidente que no traía una crisis económica, que tenía una economía boyante. Es el primer presidente de los últimos, pues, ¿qué será? 4 mandatos que no ha iniciado una guerra. Entonces, pues tiene algunos puntos a favor y creo que tienes mucha razón en eso. Adriana, ¿alguna pregunta? Pues sí, me queda una pregunta. Previo de que entraras tú al aire, Ramón Morales, platicaba con Pedro de que la retórica es a favor a preguntarse si es legal o no legal, y ahí nos quedamos. Y platicaba yo con Pedro, seguramente estabas escuchando, que la parte de juzgarlo criminalmente se está dejando de lado, siendo que sí tiene delitos criminales que pudiera enfrentar. Y me decía Pedro... Sí, a penables con cárcel. Sí.
Me decía Pedro que el hecho de ser juzgado políticamente en el impeachment por esos delitos anula la posibilidad de que sean juicios criminales o no. ¿Quién de nosotros tendría la oportunidad de tener en sus manos la responsabilidad de darle una dimensión a una pandemia ante el mundo entero? Muy pocos de nosotros llegan a vivir eso. A eso Richard Nixon lo consideraba una alegalidad. Llegas a unas alturas del Estado, Kissinger pensaba eso también, en el que no puedes ser sujeto de la ley porque los estados se comportan. No estoy justificando el manejo de la pandemia de Donald Trump, pero entiendo. Hay que tener cuidado con cómo juzgamos al otro, y definitivamente hay huellas de un acto deliberado, pero también pensemos en la alegalidad, más allá, donde le pasan cosas a personas que lideran naciones, que son decisiones por las que pagarán, como por ejemplo Truman y la bomba atómica, ¿no? Lo que causó con eso. Pero específicamente con el de insurrección. La pregunta creo sí, que va claro, más, eso está, y todo el mundo tiene testimonio de eso, todo el mundo lo vio, los congresistas lo vieron. Eso es completamente ilegal y eso se tiene que pagar. Eso es muy fácil. Yo pensaba en el cargo, perdón, pero la pregunta, creo que la pregunta va de la mano en donde sí, con el juicio político, en donde en el Senado, que no tiene un carácter criminal, vamos, no hay cárcel, se le juzga a Donald Trump por insurrección y bajo el concepto de cosa juzgada, ya no se puede juzgar a Donald Trump por insurrección en las cortes penales acusatorias del sistema de justicia convencional. O sea, ya no se le puede juzgar como ciudadano, ya no acabaría en la cárcel. ¿Correcto o falso? ¿Verdad o mentira? Mira, soy abogado, respeto mucho al derecho, pero soy especialista en gobierno y comunicación. Respeto el hecho de que la Suprema Corte absorba esto, emite el fallo o los jueces correspondientes lo hagan. Sin embargo, desde una perspectiva institucional y como Estado propagandística, esto le da al Estado norteamericano muchísimos beneficios. Es ver a la Constitución y a sus órganos moverse para lo que están diseñados. Le permite a Estados Unidos y sobre todo a su Suprema Corte mostrar que la Constitución está ahí para defenderse y que cuando sucede una cosa como esta, tipificada claramente, hay que actuar como institución y como Estado, cosa que ha sido crucial para Estados Unidos desde el Código Liber, la Convención de Ginebra, la Convención de La Haya, la importancia de ser el líder, la Liga de las Naciones, los 14 puntos de Woodrow Wilson, la intención, como Kennedy, de ser los líderes de las décadas, está presente en la actitud del Estado norteamericano. Cuando vemos a la Constitución armar instituciones y tipificar eventos, el llamado a la insurrección debe de ser castigado. Le da a los Estados Unidos un control acerca de su institucionalidad interior y su liderazgo exterior. Hay que considerar esto, hay que recordar que Joe Biden tiene una meta difícil que cumplir. Tiene que administrar sin guerras, sin devaluaciones y combatiendo al COVID, porque los republicanos dejaron ese país. No van a tener un líder visible, van a tener que posicionar uno. Me encantaría ver a Ivanka Trump en la campaña. Sin lugar a dudas, tendría una fuerza comunicacional brutal. Y también hay que ver que Estados Unidos sea muy disciplinado en la manera con la que hace esto, porque está dando la cara ante muchísimos. Make America Great Again se convirtió en un eslogan que él tomó de Ronald Reagan, lo patentó, lanzó su campaña y dejó al Estado como lo dejó. Ahí la portada de la Time es muy significativa. Cuando llega Joe Biden y está el fajo de trabajo por hacer lleno de rayones, te muestra que no había un hombre verdaderamente comprometido con el trabajo. Y bueno, Biden tiene la vara muy alta, pero tiene a los mejores de lado. Y yo creo que es una oportunidad también para ver la influencia de Barack Obama en el acto de darle oportunidades, como él siempre lo ha dicho, a los desfavorecidos. Y me parece que será un eje central de la agenda que obviamente veremos que ellos van a desarrollar una vez que regresan al poder. Pues te agradezco mucho, Ramón Morales Izaguirre, muchas gracias por estar con nosotros y te abrimos las puertas, Ramón, para que sigamos opinando aquí en este espacio. Que les vaya muy bien, chicos, gracias por la invitación. Gracias a ti, Ramón, por estar con nosotros. Y bueno, Adriana, creo que quedan muchas cosas sobre la mesa.
en torno a lo que estabas mencionando, en torno a lo que estaba diciendo Ramón tan elocuentemente, en donde la posibilidad de dejar abierta la puerta al no precedente, por un lado, puede ser muy peligrosa, porque nadie está por encima de la ley. Y me gusta el concepto que pone Ramón sobre la mesa. Los conceptos de supranacionalismo, ¿no? O sea, hay delitos por los cuales un presidente no puede ser juzgado, que aunque son punibles, aunque son derecho a ser juzgados, pues no puede responsabilizarlos, como podría ser el manejo de la pandemia, no el asalto al Capitolio. Poner ejemplo de la bomba atómica y Truman, ¿no? Digo, en términos de guerra, pues hay muchos asesinatos y muertes. Pero también por el otro lado, también está la posibilidad de no sentar el presidente o de sí sentarlo, ¿no? Por un lado, dejas abierta la puerta a la ilegalidad, y por el otro lado, dejas abierta la puerta también a que cualquier presidente de los Estados Unidos pueda ser sentado ante un juicio, aunque sea un juicio no penal, pero abierta esa posibilidad de hacerlo. Entonces, creo que es una línea delgada, Adriana.